Hola, hola. Buenas noches, familia, ¿cómo estamos? Bien. Bueno, ya se dieron cuenta. Hoy voy a compartir la palabra de Dios con ustedes. Tengo el honor de estar parada en esta tarde aquí. Nuestros pastores siguen de viaje, ya están por regresar. Vamos a seguir orando por ellos. Y mientras, pues yo estoy muy honrada. De verdad me honra el compartir la palabra del Señor con ustedes. Y hay cosas que dicen que hay cosas que no se deben de decir desde aquí, pero como yo estoy en mi casa y estoy con mis hermanos y estoy en confianza, quiero confesarles que estoy muy nerviosa, de ese nervio que te da cuando tienes un gusto, de ese nervio que te da cuando estás contenta en este caso por estar aquí, ¿verdad? Y ese nervio de la responsabilidad de poder ser el conducto que el Señor use en esta tarde para hablarnos. ¿Cuántos de ustedes vinieron por una palabra? ¿Verdad? Yo creo que todos venimos a lo mejor cansados ya del trabajo, con los últimos preparativos para la entrada a la escuela de los hijos, etcétera. Pero qué bueno que estamos hoy aquí, ¿verdad? Y que podemos disponer de este tiempo para que el Señor nos hable. Así es, entonces, ¿qué les parece si me acompañan a orar así rapidito? ¿Sí? Señor, te damos muchas gracias porque podemos estar en tu casa en este día, Señor. Gracias porque a mitad de semana, Señor, podemos hacer una... Señor, gracias porque tú tienes un mensaje para nosotros. Yo pido que nuestros oídos sean abiertos, que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, no sé si hay una imagen ahí que me puedan compartir. Titulé esta predicación Campos de algodón. Campos de algodón. Y si podemos ver esta imagen nos habla un poquito de la condición en la que vivían muchas personas en el año 1800, a inicios de 1800 en Estados Unidos, ¿verdad? Hasta que uno de sus presidentes, Abraham Lincoln, firmó y declaró la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Gente tenía que ir para servir de por vida a alguien más, ¿verdad? Gente que ahí nacía, ahí morían sus hijos y demás, hasta que hubo un presidente que hizo una ley y firmó una ley donde decía que ya no había más esclavitud. Pero a pesar de que hubo una ley que decía que ya no iba a haber esclavitud, hubo mucha gente que se resistía a ese cambio, ¿verdad? Los amos de estas personas pues no querían, obviamente se resistían al cambio, ¿verdad? No les convenía y no querían dejar libre a estas personas, ¿verdad? No querían soltarlas y las querían seguir teniendo sometidos al yugo del trabajo que ellos realizaban. Y entre otras circunstancias, a mí me llama la atención que muchas de esas personas, a pesar de que ya había una ley que decía que ellos podían ser libres, no lo creían, a pesar de que ya estaba un decreto ahí escrito y firmado por la máxima autoridad, donde ellos eran libres. Muchos seguían ahí en esos campos, ¿verdad? Ellos no creían que podían realmente ser libres. Todavía en su mente estaba cautiva y no podían creer que eran libres. O sea, imagínense, después de toda una vida de vivir como esclavos, de repente tener la libertad de hacer lo que querían, pues no sabían ni cómo actuar, ¿verdad? Entonces ellos seguían ahí. ¿Por qué? Porque toma tiempo para que algo tan grande pueda hacer efecto en la vida de una persona, ¿verdad? Un cambio tan sustancial e importante como lleva tiempo en una persona para que se pueda realizar. Y en la Biblia encontramos otro ejemplo, ¿verdad?, de lo que es la esclavitud. Y todos conocemos la historia del pueblo de Israel y sabemos todo lo que ellos pasaron, todo el tiempo que ellos estuvieron oprimidos bajo los egipcios.
Pero como ellos también, Dios les dijo que los llevaría a una tierra prometida. Y ellos salieron, ¿verdad? Creyeron, salieron, bueno, batallaron mucho para creer, pero bueno, cuando en fin salieron y llegan a la frontera de la tierra prometida, dice que llegan y se paran ahí y la ven desde lejos, la ven y le dicen a ciertas personas que vayan y observen de cerca, ¿verdad? ¿Cómo está? O sea, ¿cómo van a entrar? ¿Por dónde? Etcétera. Entonces mandan a unos espías y estos regresan y lejos de regresar bien motivados, regresan bien pesimistas, ¿verdad? Regresan con malas noticias, llegan diciendo, no, pues está llena de gigantes, de hombres fuertes, no nos van a destruir bien pronto, ¿verdad? Y ellos se intimidaron y se asustaron y dice la palabra de Dios que no entraron, que todavía estuvieron dando vueltas y vueltas y vueltas, a pesar de que ya habían llegado, ya la habían visto. Dice la palabra que toda una generación tuvo que morir hasta que se levantó otra generación que creyó lo que Dios les había dicho. Dios les había dicho que les daría una tierra que sería para ellos. Y pasaron los años hasta que se levantó una persona, un líder, ¿verdad? Josué, quien sí creyó que era posible lo que Dios decía. Y se levantó y conquistó, ¿verdad? Conquistó esa tierra que tenía delante de él. Y nos dice la Biblia que para que esto pudiera ser, pues ellos tenían que esforzarse, ¿verdad? Quiero que leamos, que abra su Biblia en Deuteronomio 7:1. Dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido a la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los aveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y poderosas que tú. ¿Qué le está diciendo Dios? Van a entrar, sí van a entrar a esa tierra, pero antes de entrar se van a encontrar con 7 naciones más fuertes y más grandes que tú. Qué esperanza, ¿verdad? No, pues gracias Dios. Ya destrúyelos, así como mándales unas plagas también a ellos para que se asusten y nos dejen entrar, ¿verdad? Mas no fue así. ¿Qué tuvo que pasar? Dios fue muy claro. Dios les dijo, antes de que entren a esta tierra que yo les estoy prometiendo, van a enfrentar dificultades. Hay enemigos que tienen que derribar, ¿verdad? Y yo aquí veo una realidad entre lo que es legal, lo que Dios nos está diciendo. Les mencionaba ahorita la historia de la esclavitud en Estados Unidos, y a pesar de que ya había un decreto, ya había una ley, como esta gente no creía, ¿verdad? No se atrevía a avanzar hacia su libertad. Y vemos aquí un pueblo también, el pueblo de Israel, que Dios les está hablando de una manera clara y les está diciendo, van a conquistar. Sí lo van a hacer, van a conquistar esta tierra. Pero les está hablando la realidad de que ahorita estás aquí, parado en una promesa que yo te estoy dando. Pero antes de que llegues al cumplimiento de esta promesa, hay una realidad. Hay una línea que tienes que vivir y que tienes que enfrentar. Y no es una tarea fácil la que ellos tenían, ¿verdad? No era una tarea fácil el poder llegar al cumplimiento de esta promesa, porque iban a encontrar mucha resistencia. Ellos tenían que esforzarse y tenían que trabajar. Y me encanta, qué bueno es Dios, que si seguimos leyendo, ahorita por cuestión de tiempo no lo voy a hacer, pero si tú sigues leyendo los versículos que siguen, te habla y Dios les dice cómo lo iban a hacer, ¿verdad? Dios les da así toda la información que ellos necesitan para que ellos lo puedan hacer, ¿verdad? Vemos que cuando Dios le habla a Josué, le dice, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. ¿Por qué? Yo estaré contigo.
Y aquí vemos en Deuteronomio 7, 21 y 22. Dice, no desmayes delante de ellos. Aquí Dios les, fíjense muy bien, Dios les está diciendo cómo lo van a hacer, ¿verdad? Les dice, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. Y si seguimos leyendo, les dice el por qué poco a poco. Dios tiene el poder de hacer las cosas en el instante. Pero en esta ocasión Dios les dijo, lo voy a hacer poco a poco. ¿Por qué? Porque hay muchas fieras en la tierra. Entonces, si yo erradico a todas las personas, tus enemigos, los pueblos que te rodean, pues vas a morir por las fieras que están ahí, ¿verdad? Entonces, tiene que ser poco a poco, por protección del mismo pueblo. No podía hacerlo en un instante. Y en estos versos que acabamos de leer, yo encuentro 3 claves que nos van a ayudar a nosotros a lograrlo. Porque yo creo que muchas veces nosotros, cada uno de nosotros, nos encontramos en situaciones donde nos podemos sentir acorralados, nos podemos sentir aprisionados, que quieres avanzar, ay, pero como que algo te jala y retrocedes, ¿verdad? Entonces en estos versos hay tres cosas que yo encuentro y que quiero compartir contigo. Y la primera es la esperanza y la fe. Si volvemos a leer, dice, no desmayes delante de ellos. Ten fe, ten esperanza, no te rindas. No te rindas ante la lucha que tengas que enfrentar. No te rindas ante los enemigos que vienen a intimidarte, ante esas naciones que leíamos que eran grandes y fuertes, incluso más que el pueblo de Israel. Pero le dice, no desmayes delante de ellos. No te rindas delante de esas circunstancias o de esos problemas o de esas luchas con tu carácter que a veces nos encontramos, ¿verdad? Luchando con esto. Dios hoy nos dice, no desmayes. Yo no sé cuál es la situación que tú atraviesas, pero hoy Dios te quiere decir, Dios te trajo este miércoles en la tarde a la iglesia para decirte, no desmayes. No desmayes. No desmayes, no te rindas, no te dejes intimidar por estos gigantes que se levantan en contra tuya. La segunda cosa que yo encuentro aquí dice es comunión con Dios. En el verso que leímos dice, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti. Dios tiene que estar en medio de tu vida, en medio de tus situaciones, en medio de tus circunstancias. Dios tiene que acompañarte en tu caminar. Si tú quieres vencer, es bien importante que tú tengas una comunión con Dios. Él necesita estar en medio de tus batallas y de tus situaciones. Muchas veces la esperanza se debilita. ¿Sí te ha pasado? A mí me pasa, de que dices, ay, sientes que vas avanzando y luego, ay, te cansas y dices, no, ya para qué le sigo, ya para qué, o sea, si veo que no hay ningún resultado, me puse a dieta y nomás no bajo nada, me quise meter al gimnasio y aguanté una semana, ¿qué más? Veo que la enfermedad sigue, y te quieres desanimar, ¿verdad? La esperanza se va, pero muchas veces la esperanza se va y la fe se debilita porque no tenemos esa comunión con Dios, porque no tenemos esa comunión constante con ese Dios fuerte y temible que nos va a sacar adelante y que nos dice, yo estoy delante de ti
para darte la victoria. Y el tercer punto, y con este termino, no se crean, todavía no termino. El tercer punto es la dependencia. Dependencia. Volvemos otra vez al versículo. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer Dios, ¿verdad? ¿O lo vamos a hacer nosotros? Lo va a hacer Dios. Tú necesitas tener dependencia en Dios. Poder soltar tus cargas ante Él. Necesitamos tener dependencia. Dice, Dios lo va a hacer poco a poco. Las pruebas, las luchas, las tentaciones, esos hábitos que a veces nos tienen esclavizados, que no logramos vencer, no lo vamos a hacer solos. Necesitamos tener fe y esperanza en que Dios lo va a hacer y depender de Él. Pero si volvemos al versículo que leímos al inicio, Dios les dijo, prepárense y esfuércense, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son 7 naciones, son 7 enemigos los que se vienen delante de ti. Y necesitas entender que aunque yo te voy a dar la victoria, tú necesitas esforzarte. Tú necesitas esforzarte. Dios lo hace, pero tú necesitas caminar hacia tu libertad. Y muchas veces tú y yo nos encontramos como estas personas en los campos de algodón, que ya te puedes ir de ahí, porque ya hay una ley que dice que no estás obligado a estar en ese lugar. Sin embargo, no te atreves a caminar y salir de ese lugar. Y a veces estamos así en crisis, ¿verdad? Esperando que el Señor actúe. Y nos gustaría que el Señor actuara así en un instante. Cuando estamos atravesando un proceso difícil, se nos hace eterno esa semana, ese día, ese mes, esa circunstancia. Y vemos aquí el principio que yo encuentro en esto, es de que Dios obra de manera paulatina, porque eso nos hace a nosotros depender de Él. Quisiéramos que todo se solucionara, pero Dios te dice, lo voy a hacer poco a poco, porque tú necesitas aprender a depender de mí, y porque lo hace por nuestra propia protección. Hay una brecha grande entre la vida que Dios nos promete y esa brecha, para poder llegar al cumplimiento de esa promesa, ¿verdad? Venimos al Señor y nacemos de nuevo, y el Señor te dice, te voy a dar una vida nueva, y esperas esa vida nueva y esperas el cumplimiento de las promesas del Señor, pero hay una brecha grande para llegar al cumplimiento de ellas, ¿verdad? Y es ahí donde necesitamos aprender a ser pacientes y a caminar y a ir haciendo esa brecha cada vez más pequeña. Yo no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó. Yo creía que cuando vienes al Señor y te dices una vida nueva en Cristo, tu vida va a cambiar. Y a veces es frustrante, o hay personas que se frustran o se decepcionan al ver que aparentemente no sucede nada. O gente que dice, no, ya cuando me bautice, ¿verdad? Cuando me bautice, entonces sí, ya el Señor me va a librar de esta tentación, de este vicio que vengo cargando por mucho tiempo. O nada más yo pensé así.
¿verdad? Que muchas veces es como que idealizamos o romantizamos el evangelio y decimos, no, pues una vida nueva, yo estoy con muchos problemas, entonces me acerco a Jesús y esos problemas se van a terminar. Y no es así, no es así, ¿verdad? Es gradual. Y a mí me encanta saber que hay personas que han logrado salir de adicciones, que vienen al Señor y salen de adicciones, ahora sí que de la noche a la mañana. Y te platican, yo conozco gente que me dicen, es que a mí me encantaba el cigarro y ya, o sea, no sé qué pasó en mí, que ya hasta el aroma, ¿verdad? Y te dices, sí, qué padre, pero ¿qué de aquellos que todavía tienen una brecha que recorrer y que va siendo gradual? Que va siendo gradual, ¿verdad? En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos dice a los creyentes, dice que no nos emborrachemos, ¿verdad? Dice, no se emborrachen. Entonces hay una brecha, tú vienes al Señor y dices, híjola, ya no me voy a emborrachar, pero sales de tu trabajo acalorado. No es testimonio, para nada, pero me han contado, ¿verdad? De que salen y, ay, con este calorcito, y todavía se les hace agua a la boca, ¿verdad? Sí, es verdad. Entonces, todavía hay una brecha, ¿verdad? Entre lo que es legal, eres una nueva persona, eres una nueva creación, pero tienes que avanzar todavía hacia esa libertad que está para ti. Quieres salir de cualquier tipo de adicción y a lo mejor puse un ejemplo muy visible, ¿verdad? Pero a lo mejor tu campo de algodón o tu tentación es una que no se ve, es una que está en tu mente, ¿verdad? Es una que está en el oculto o en el secreto de tu recámara. A lo mejor es un temor que tienes ahí bien arraigado. En fin, tú ponle el nombre que quieras. Y está ahí, ¿verdad? Y quieres salir de ese tipo de adicciones, pero te encuentras con la realidad de que te ves tentado, pero te encuentras con la realidad de que aunque hoy pudiste vencer, hoy, pues una vez más y ya, es la última y ya. Y estás en esa lucha, estás en ese constante estira y afloja de si lo haces o no lo haces. ¿Por qué? Porque ya conoces lo que es correcto, porque ya el Espíritu Santo está en ti y el Espíritu Santo te dice cómo debes de actuar, ¿verdad? Y la brecha entre esa realidad espiritual y lo que estás viviendo necesita cada vez irse acortando. No podemos seguir con las mismas situaciones o los mismos pensamientos de toda la vida, o al menos no en esa magnitud, ¿verdad? Tenemos que ir avanzando. Romanos 7:21 al 24 dice, así que queriendo hacer el bien, me enfrento a esta ley, y el mal vive en mí. En mi interior quisiera obedecer la voluntad de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley está en guerra contra mi mente y me tiene cautivo. Dice, qué triste es el estado en el que me encuentro. ¿Quién me libertará de la esclavitud de esta mortal naturaleza pecaminosa? Qué drama se escucha, ¿verdad? ¿Quién me va a librar de esta esclavitud, de estos pensamientos que no logro someter, de este temor que no logro vencer? ¿Quién me librará de esta situación que no logro superar? ¿Quién me librará de este vicio que no logro dejar? El siguiente, el 25, dice, gracias a Dios por Cristo, que lo ha logrado. ¿Quién nos librará? Cristo, ¿verdad? ¿Quién lo hizo ya? Dice que lo ha logrado. No dice que lo va a lograr.
No dice, no, síguete esforzando y quien quite y lo logre y pues ahí te echo la mano, ¿no? ¿Verdad que no? Dice, gracias a Dios por Cristo, gracias a Dios por Jesucristo, quien ya lo logró. Dios hecho carne, Jesús vino a esta tierra para vencer el pecado que tú y yo cargamos. Jesús vino a esta tierra para darnos libertad y sacarnos de esas adicciones, de esas tierras, de esos campos de algodón que nos tienen esclavizados. Gracias a Dios por Cristo que ya lo hizo. Ya lo hizo. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros entender esto? ¿Cuán diferente sería nuestra vida si en nuestro diario vivir podemos entender: Cristo ya pagó el precio por mis pecados? Cristo ya lo hizo. No solamente vino y murió en la cruz por mí, resucitó para darme vida juntamente con Él. Entonces, leíamos ahorita en Romanos, dice, ¿quién me librará de este cautiverio, verdad? ¿Quién me librará de esta carne, de este cautiverio? Ya lo hizo Cristo. Ya lo hizo Cristo. Entonces, cuando tú y yo entendemos esta verdad, podemos caminar como caminó el pueblo de Israel. Dios les dijo, van a conquistar, solo esfuérzate y avanza, que yo no te voy a dejar morir, yo voy a ir caminando juntamente contigo. Yo voy delante de ti, yo voy a vencer a estas naciones, ¿verdad? Y Dios te dice hoy lo mismo, yo ya vencí por ti, solamente avanza, camina, 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 cada día camina un poco más y avanza. Avanza, Él es el único que pudo hacerlo y lo hizo por amor a nosotros. Muchas veces nos conformamos con cambios parciales o cambios visibles, ¿verdad? Y pensamos que el ser cristiano es venir a la iglesia, y pensamos que el ser cristiano es cambiar tu forma de hablar, que va implícito, tu forma de vestir va implícita, pero eso no te define o te hace un cristiano. Eso no te hace un cristiano. Necesitamos un cambio total, pero ese cambio no lo producimos ni tú ni yo, lo produce el Espíritu Santo. Lo produce el Espíritu Santo, que cuando tú crees en el Señor Jesucristo, que tú decides aceptarlo en tu vida y lo haces el Señor de tu vida, el Espíritu Santo es el que te da la fuerza para avanzar y poder salir de esa situación que te tiene cautivo. Entonces necesitamos entender que ese cambio total viene de parte de Él. Estábamos perdidos, estábamos sin esperanza. ¿Cuántas generaciones tuvieron que morir antes de que se firmara ese tratado de libertad? No había esperanza. Y así estábamos tú y yo, estábamos condenados a una vida sin esperanza, en perdición. Pero su Espíritu Santo en nosotros nos da ese privilegio de poder saber que tenemos un futuro y una esperanza gloriosa en el Señor. Romanos 6:7. Sabemos que nuestra vieja naturaleza pecaminosa fue clavada en la cruz juntamente con Cristo. De esta manera ya no estamos bajo el dominio del pecado, ni tiene que someterse a la esclavitud del pecado, porque al morir quedamos libres de su dominio. Entonces, así como estas personas que estaban en los campos de algodón tenían que creer que podían ser libres, así tenemos que ser tú y yo. Tenemos que creer que hay libertad en Jesús, que tú puedes salir de esa situación en la que te encuentras. Hay esperanza. Veíamos en el punto número 1, no desmayes, ¿verdad? Yo quiero decirte algo que yo trato de aplicar en mi vida. Cada vez que yo me siento atacada,
por una tentación, y a lo mejor tú puedes estar pensando, no, pues eso que se lo digan allá a fulanita persona, ¿verdad? Que híjola, es bien pagana. O no, es que aquel que anda poniéndole el cuerno a la esposa, ¿verdad? Que lo escuche él. O que lo escuche mi amiga, que híjola, es bien chismosa, ¿verdad? Déjame decirte que cada uno de nosotros tenemos áreas o tenemos luchas. Cada uno de nosotros hay áreas en las cuales tú necesitas someter al Señor y necesitas encontrar en Él refugio y esperanza. Entonces, cada vez que tú te sientas en una tentación o en algún problema o en alguna crisis, cada vez que el temor viene a mi vida, porque es una de las áreas en las cuales yo puedo sentirme que soy más vulnerable, pero que gracias al Señor cada vez esa brecha se va achicando. Yo tengo que escoger ante quién me voy a rendir. Entonces yo quiero decirte hoy, cada vez que tú te sientas en esa tentación, cada vez que tú te sientas o te pongas enfrente de esa área que te hace apartarte del Señor o de no vivir en libertad, de no disfrutar la libertad que Dios tiene ante ti, decide ante qué te vas a rendir. Porque que te vas a rendir, te vas a rendir. O sea, terminas rindiéndote, o te rindes ante el pecado, o te rindes ante la tentación que va a traer condenación a tu vida, que va a traer temor, que va a traer frustración, que te va a apartar de tu familia, que te va a hacer herir a las personas que quieren. O te rindes ante la voluntad y ante los pies del Señor, que te da misericordia, que te da socorro, que te dice, yo voy a ir delante de ti. Camina, pero recuerda que yo voy a ir delante de ti. Ese Dios grande y temible, que si cada uno de nosotros entendiéramos el Dios que vive en nosotros, caminaríamos muy diferente, viviríamos muy diferente. Podrías entender que ese Dios grande y temible no es un Dios temible para ti, sino para aquellos enemigos que quieren venir a destruirte. Y no estoy hablando de personas, estoy hablando de esas áreas con las que cada uno de nosotros nos enfrentamos. Número 2, mantente conectado ante Dios. Fomenta, busca, aparta un tiempo para conocer a Dios. Es impresionante cómo queremos ver cosas diferentes, pero no nos atrevemos a hacer nada diferente. Me toca platicar con personas que me dicen, quiero salir de esta situación. Y ya en cuanto platicas poquito y te empieza a decir lo que hace, cómo vive, cómo piensa, pues dices, híjola, pues aunque quieras salir, ¿verdad? Si no caminas hacia una dirección contraria, si no conoces a Dios, si no conoces al Dios que es santo, que te reviste, que te da fuerza, que te acompaña, que pelea por ti, es muy difícil, por no decir imposible, que podamos salir de esas situaciones. Entonces reconoce que Él está contigo. Cuando tú reconoces que Él está contigo, cuando tú vives una vida en comunión con Él y te encuentras ante esas tentaciones, Él mismo, créeme, Él mismo se encarga de decirte, hey, vente mijito, por ahí no es, vente por acá, ¿verdad? Y si tú escuchas esa voz que te dice, detente, Él te va a librar de caer nuevamente en la esclavitud. Entonces busca, sé intencional,
Sé intencional en las decisiones que tienes que tomar. Sé intencional con quien te juntas. Sé intencional con quien platicas. Sé intencional el tiempo que le dedicas a las redes sociales. Sé intencional con lo que lees. Sé intencional con lo que escuchas. Sé intencional con cada cosa que tú haces. Y detecta si esas cosas que tú estás haciendo están alimentando tu estado de esclavitud o te están haciendo caminar hacia que esa brecha que te separa del cumplimiento o de llegar a la victoria se achique. Y por último, la dependencia. Veíamos que necesitamos depender del Señor y para esto necesitamos paciencia, ¿verdad? Porque la manera en la que Dios muchas veces obra, no siempre, pero Él lo hace. Leíamos que Él echará, en la Reina Valera dice, Deuteronomio 7:22 dice: y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. Y en la traducción de la Nueva Biblia Viva dice: Él las expulsará de forma paulatina. Entonces tú a lo mejor te sientes que no avanzas y a veces te justificas o me justifico, ay, pues es que pues es normal, o sea, todos somos humanos y todos la regamos y todos nos equivocamos y pues ¿cómo le hago? Si es bien difícil, pero si tú estás consciente de la nueva naturaleza que hay en ti y de quién lo hace por ti, y tú le crees y dejas que Él actúe mientras tú avanzas, déjame decirte que no va a ser tan difícil. Necesito aprender a depender del Señor con paciencia. Hay personas, como te decía, que pueden encontrar libertad o victoria ante situaciones de una manera instantánea. Pero hay personas o hay cosas que no suceden así. Y yo quiero decirte que si tú te encuentras en este segundo grupo, ¿verdad? Donde tú puedes decir, híjola, me encuentro todavía batallando con esta situación. Estoy luchando con esta tentación que a lo mejor nadie más la conoce más que tú. Puedes llevarla y rendirla ante los pies de Jesús, porque Él es quien va a pelear por ti. Camina hacia la tierra prometida. Yo te voy a pedir que ahí donde tú estás te puedas poner de pie y que podamos terminar este tiempo meditando en nuestra situación. Que tú ahí en donde estás puedas ser bien honesto contigo y puedas ahorita reconocer si hay alguna área en la cual tú necesitas creerle al Señor y caminar hacia la libertad que Él te da, y puedas decirle: Señor, ayúdame, dame esperanza, dame fe, dame paciencia, Señor, para poder entender que en este proceso no estoy caminando solo, que tú estás conmigo, que tú vas delante de mí peleando y abriendo camino, que yo siento que casi no avanzo, pero es porque tú vas delante, aplanando el camino para que yo pueda seguir avanzando. Y ahí en tu lugar cierra tus ojos. Y yo quiero que te olvides de que estoy yo aquí enfrente o de que hay alguien más enseguida de ti, y que tú puedas tener este tiempo con el Señor. Entrégale tus cargas, entrégale tus debilidades. Él está ahí para ti. Mientras los muchachos cantan, que tú puedas abrir tu boca y tú le puedas decir: Señor, me rindo delante de ti, para que seas tú el que vayas delante de mí y me ayudes a avanzar en este caminar. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Tu amor
nosotros, Señor, que tú vas delante de nosotros abriendo camino. Señor, donde tú nos haces libres con el poder de la cruz, libre porque nuestros pecados, porque nuestra debilidad, Señor, se quedó clavada en la cruz del Calvario para darnos libertad y poder caminar, Señor, hacia lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor, para poder tener victoria de nuestras adversidades, para poder experimentar, Señor, que somos más que victoriosos porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Dios, yo te doy gracias por cada uno de nosotros, Señor, de cada una de estas personas que estamos hoy aquí. Señor, que como dice tu palabra, Señor, que tu gracia sea todo lo que necesitamos, Señor, porque tu poder, Señor, se manifiesta. Tu gracia, Señor, se manifiesta en nuestra debilidad, Señor, y en nuestra debilidad podemos recurrir ante ti, Señor, y tu gracia nos rescata y nos hace libres. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Amén. Wow. Yo me quedo con esto. Poco a poco. A veces queremos que Dios obre de una manera rápida e instantánea, y a veces tú y yo desconocemos que Dios tiene un proceso y a lo mejor Él va a hacer poco a poco, paulatinamente, pero de que Él va a obrar, Él lo va a hacer. ¿Cuántos están seguros de esto, verdad? Amén. Bueno, familia, quedamos despedidos el día de hoy. Este domingo ya estará aquí nuestro pastor. Vente a las 11, a la 1 de la tarde. Que Dios te bendiga. Y si tú te quisieras animar a instituto hoy, te voy a dar chance. Hoy pásame esa información, regístrate. Casi jóvenes que no están los de instituto. Yo esperaba ver a muchos de ustedes en instituto. Ahí los espero, ¿verdad? Así que nos vemos este domingo. Regala un saludo, un abrazo. Que Dios los bendiga, familia.